Nunca fui capaz de escribir estas cosas, pero hoy me encontré recordando un día muy específico que, sinceramente, cambió mi vida de una manera que ni siquiera sé explicar bien hasta ahora. Ya había pasado de los 60, viuda desde hacía casi una década, hijos ya formados, nietos que me visitaban de vez en cuando, y una rutina que, a pesar de ser tranquila, era bastante solitaria. No me quejo. No, tengo mi salud, mi rinconcito, mis plantas, mi viejo radio que toca bolero los sábados por la mañana. Pero ese sábado en particular empezó algo diferente, porque me desperté con ganas de salir. Solo eso, me arreglé. Me puse una blusa florida que había olvidado en el fondo del cajón y fui a pasear por la feria del barrio, algo que hacía meses que no hacía. No tenía ningún objetivo. Solo quería ver gente, oler el aroma de las frutas, escuchar a las señoras gritar el precio del tomate. Compré unas bananas, jugué con una vendedora que me ofreció un pastel con alma y me senté en un banquito cerca del puesto de flores para descansar las piernas. Fue entonces cuando lo vi, un señor de cabello bien blanco, con esa forma de andar tranquila, de quien no tiene prisa por nada. Él también estaba sentado solo, tomando caldo de caña. Nuestras miradas se cruzaron por casualidad, y él sonrió, una sonrisa simple, con la mirada. Yo sonreí de vuelta, algo avergonzada, y volví a mirar mi bolso de compras. Pero algo en ese instante se quedó allí, flotando, y fue eso lo que dio inicio a lo que ni siquiera imaginaba que sería uno de los días más bonitos de mi vida. Me quedé allí unos minutos más, y cuando me percaté, él se había levantado y venía hacia mí. Mi corazón dio ese brinco tonto, como el de una adolescente, y por un segundo pensé en fingir que necesitaba irme, pero me quedé. Él preguntó, en un tono suave, si el asiento a mi lado estaba ocupado. Respondí que no, intentando sonar natural, aunque creo que mi voz salió algo temblorosa. Se sentó despacio, acomodándose la rodilla con la mano, y soltó un esas juntas ya no son las mismas. Sonreí, nos quedamos allí conversando sobre las cosas más simples del mundo, el precio de la papa, el calor fuera de temporada, el caos en el tráfico por culpa de la obra en la esquina. Y fue en esa charla trivial que sentí algo diferente. Él no hablaba para exhibirse, ni para impresionarme, solo hablaba porque quería estar allí. Descubrí que su nombre era Armando, tenía 67 años, también era viudo y vivía a unos 4 cuadras de aquí. Contó que había perdido a su esposa hacía 6 años y que, desde entonces, hacía cuestión de ir a la feria todos los sábados, aunque fuera solo para pasear. Habló de la hija que vivía lejos, de los nietos que veía por videollamada, del viejo radio que solo funcionaba si se le ponía una chancla debajo de la antena. Me reí de verdad. Era la primera vez en mucho tiempo que reía sin esfuerzo, sin forzar simpatía. Armando tenía ese modo tranquilo, que no presiona, no invade, simplemente ocupa el espacio con su presencia. Permanecimos allí por casi una hora, sin darnos cuenta del tiempo, hasta que miró su reloj y dijo que iba a almorzar en un restaurante sencillo cerca de allí y, si yo no me molestaba, le gustaría invitarme a un plato hecho en casa. Juro que no recuerdo la última vez que alguien me invitó a almorzar de esa manera. Me quedé algo sin saber qué responder en ese instante, no por desconfianza, ni nada parecido, sino porque hacía tanto tiempo que nadie me invitaba a nada que ya no sabía cómo comportarme. Pero dije que sí. Caminamos despacio hasta el restaurante, que yo ya conocía de vista, aunque nunca había entrado. Era simple, limpio, con olor a comida casera. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, y él hizo cuestión de tirar la silla para mí. Me pareció tan fuera de lo que estoy acostumbrada que hasta me puse un poco cohibida. Pedimos arroz, frijoles, pollo estofado y una jarra de jugo. Nada extraordinario, pero ese almuerzo me marcó. La conversación continuó ligera, sin ningún ambiente forzado. Era como si ya nos conociéramos desde hace mucho, aunque apenas supiéramos algo el uno del otro. Hubo un momento,
en medio de la comida, en que comentó cómo la comida le recordaba a la que hacía su esposa. No lo dijo con tristeza, ni con una amarga nostalgia, lo dijo con cariño, con un recuerdo bonito, y yo entendí. Nosotros, después de cierta edad, cargamos muchas memorias, pero también aprendemos a hacerlas más ligeras. Comenté sobre mi esposo también, que era buen cocinero y tenía la manía de sazonar todo con limón, y nos quedamos allí, compartiendo recuerdos que, en otro contexto, tal vez habrían sido dolorosos, pero en ese momento solo eran historias compartidas. Cuando terminamos de comer, él se ofreció a pagar, y yo acepté con un sincero agradecimiento, no por falta de dinero, sino porque sentí que era un gesto bonito, de esos que ya no se ven todos los días. Al salir del restaurante, él sugirió dar una vuelta por la plaza que estaba cerca. Yo no tenía planes de volver a casa tan pronto, así que acepté. La plaza era pequeña, con bancos de cemento, árboles viejos y algunos niños jugando a la mancha. Caminamos despacio, como quien no tiene prisa alguna. En cierto momento, él señaló un banco más apartado, casi bajo la sombra, y nos sentamos allí. Permanecimos un buen rato en silencio, solo observando el ir y venir. ¿Y sabes ese silencio que no incomoda? Ese tipo que, en realidad, reconforta. Fue así, él se movía las manos, como si estuviera nervioso, y yo me quedé mirando las hojas meciéndose. No sé explicar, pero parecía que ese instante era importante, sin que pasara nada grandioso. El mero hecho de estar juntos ya lo decía todo. Después de un tiempo, me miró y dijo, de improviso, ¿sabes? No imaginaba tener un día así. Me quedé callada, pero sonreí. Entendí perfectamente lo que quería decir, porque yo también pensaba que mi vida ya seguía un ritmo en el que esas sorpresas ya no cabían. Nos acostumbramos a la soledad, a la rutina, al silencio del hogar, y de repente, en un sábado cualquiera, aparece alguien que lo cambia todo, sin prometer nada. Permanecimos allí por bastante tiempo más. Él comentó que le gustaba observar a la gente e inventar historias sobre ellos. Señaló a un señor que leía el periódico y dijo que creía que era un experiodista que ahora escribía poesía a escondidas. Me reí. Hice lo mismo con una señora que alimentaba a las palomas y dije que parecía haber sido dueña de una academia de baile. Nos convertimos en dos niños imaginando vidas. Creo que fue en ese momento cuando sentí algo extraño en el pecho, algo cálido y a la vez apretado. No era tristeza, ni ansiedad, sino una sensación de que algo bueno estaba ocurriendo y no quería que terminara. Lo miré, y pensé en lo bonito que era su rostro de manera tranquila, con todas las marcas del tiempo sin ningún pudor. ¿Sabes cuando te das cuenta de que te sientes cómoda junto a alguien que acabas de conocer? Fue eso, y no era ese confort forzado, de tener que agradar o parecer interesante. Era simplemente estar allí. Volvió a mirar el reloj y dijo que era hora de ir a buscar unos medicamentos a la farmacia. Pensé que se despediría en ese instante, pero entonces sucedió lo inesperado. Preguntó si quería acompañarlo. Sin pensarlo mucho, respondí que sí. Caminamos lado a lado, sin prisa, y en el camino él empezó a contar algunas historias graciosas de la época en que trabajaba como cobrador de autobús. Cada relato era más disparatado que el anterior, y yo reía hasta las lágrimas. Nos deteníamos a mitad del camino para respirar entre carcajadas. La gente en la calle nos miraba, y a mí ya no me importaba. Ni siquiera recordaba la última vez que había reído de esa manera. Cuando llegamos a la farmacia, él tomó un número y nos sentamos a esperar. Fue allí cuando sacó del bolsillo una pequeña bala de menta y me la ofreció. Parecía un gesto tonto, pero fue tan simbólico. Me recordó los tiempos de la escuela, los noviazgos inocentes, cuando uno se ponía nervioso solo por tomar la mano de alguien. Creo que fue en ese instante que me di cuenta de que estaba sintiendo algo más que simple simpatía, y lo más curioso, no sentía miedo. Después de que recogió los medicamentos,
Sugirió regresar caminando por otro camino, pasando por una calle más arbolada, y volví a aceptar. El sol ya estaba más bajo, ese final de tarde hermoso, con sombras largas en el suelo. Caminamos despacio, sin ese ambiente de prisa que normalmente rige los días. Observaba que la gente nos miraba como si fuéramos una pareja de toda la vida, y por un instante, hasta me sentí así. Él comentó sobre cómo hoy en día todo parece suceder demasiado rápido, y que a veces lo único que uno quiere es alguien que camine a su lado, sin necesidad de decir nada. Estuve de acuerdo, y era eso, no había expectativas, no había exigencias, solo había una buena presencia, que hacía que ese sábado, que tenía todo para ser uno más, se convirtiera en algo que sabía que nunca olvidaría. Cuando nos acercamos a la esquina de mi calle, me di cuenta de que tenía ganas de prolongar aquello, de no despedirme todavía, y antes de que pensara en alguna excusa para extender el encuentro, él se detuvo, me miró y dijo, ¿puedo acompañarte hasta la puerta? Respondí que sí, por supuesto. Caminamos un poco más, y al llegar, nos detuvimos frente a la puerta de mi casa, esa misma que abría y cerraba todos los días sin ningún sentimiento especial. Pero ese día, abrir esa puerta adquirió otro significado. Me sentí nerviosa, como una adolescente llegando a su primer encuentro. Él se quedó afuera, y antes de que yo entrara, sacó de su bolsillo un papelito con su número de teléfono escrito a mano. Dijo que no tenía un celular moderno, pero que si yo quería conversar, él estaría encantado de escucharme. Tomé el papel con una sonrisa tonta, le agradecí y entré. Cuando cerré la puerta, me quedé parada allí dentro, con el papel en la mano y el corazón latiendo rápido. No era esa pasión de película, llena de escenas dramáticas. Era otra cosa. Era ese tipo de sensación que te da ganas de cuidar, de conocer más, de saber cómo a la otra persona le gusta el café, si ronca, si tiene alguna manía graciosa. Entré a casa con una ligereza que hacía tiempo no sentía. Puse las compras sobre la mesa, me quité los zapatos y me senté en el sofá, aún con el papel en la mano. Miré ese número escrito, algo torcido, y me reí sola. Era eso, algo tan simple, tan pequeño, pero que me hizo sentir viva de nuevo. Tomé el teléfono con cable, ese antiguo que aún tengo en la cocina, y me puse a pensar si llamaba esa misma noche o si esperaba un poco más. Al final, no llamé, no por miedo, sino porque quise reservar ese sábado solo para mí un poco más. Fui a darme un baño y, por primera vez en años, me puse un pijama bonito, con olor a suavizante, y me acosté con una sonrisa en el rostro. Recordé cada detalle del día, el aroma de la feria, el sonido de la plaza, el sabor del arroz con pollo, la risa en la farmacia, la bala de menta. Parecía una película, pero de esas películas tranquilas que uno ve tomando té, sin tener que entenderlo todo, solo sintiéndolo. Dormí liviana, como si me hubieran quitado un peso que ni sabía que cargaba, y antes de cerrar los ojos, pensé, si no ocurre nada más después de esto, ya habrá valido la pena, pero en el fondo, sabía que quería más. Al día siguiente, me desperté antes del despertador, algo raro para mí. Me quedé acostada un rato, mirando el techo, con esa sensación buena todavía presente en el pecho. Me levanté, preparé mi café como siempre, pero todo parecía tener otro sabor. Volví a sacar el papelito que había dejado en el libro de recetas de mi madre, como quien guarda algo valioso. El número estaba ahí, mirándome. Y yo, allí, un poco tonta, con la taza en la mano, pensé en llamar enseguida, aunque confieso que sentí un pequeño recelo. ¿Y si él no sintiera lo mismo? ¿Y si solo hubiese sido una tarde agradable para él y nada más? Pero luego recordé la forma en que me miró, cómo habló de su esposa, el cuidado con que caminaba a mi lado, y decidí que no dejaría pasar eso solo por miedo. Tomé el teléfono y marqué aquellas teclas grandes y antiguas, haciendo el sonido de siempre.
El corazón parecía querer salirse por la boca. Contestó en el tercer timbre, con la misma voz calma y simpática. Dijo hola y yo respondí, algo cohibida, que era yo, la mujer del banco de la feria. Él se rió y dijo que estaba esperando mi llamada. Fue entonces cuando me relajé. Conversamos un rato más, nada muy largo, pero él me contó que el sábado había sido especial para él también, que hacía tiempo que no se sentía tan liviano, y preguntó, con voz algo tímida, si podía encontrarse conmigo el siguiente sábado, en el mismo banco. Yo le dije que sí, por supuesto. Cuando colgué, me quedé allí un rato, mirando el teléfono como si fuera mágico, y quizá lo fuera, porque había traído de vuelta algo que ni siquiera sabía que extrañaba tanto. La semana pasó arrastrada, pero en el buen sentido. Cada día era una cuenta regresiva para el sábado. Me encontraba eligiendo ropa como si fuera adolescente. Probé 3 blusas diferentes el viernes por la noche y terminé durmiendo con una ya separada, algo que nunca hacía. El sábado, me desperté temprano, me di un baño con calma, me puse mi pendiente favorito, ese de perla que usaba solo en ocasiones especiales, y fui a la feria antes de lo habitual. Compré algunas frutas solo para disimular los nervios y fui directo al banco donde nos conocimos. Él ya estaba allí, y cuando me vio, abrió esa misma sonrisa, tranquila, sincera, como si se alegrara solo de verme llegar. Me senté a su lado y esta vez no hubo ceremonias, ni ese extrañamiento. Fue como si estuviéramos continuando una conversación que nunca había terminado. Ese día, no fuimos al restaurante. Él llevó una comida casera que él mismo había preparado, arroz, huevo cocido y ensalada. Dijo que era simple, pero hecho con cariño. Yo llevé jugo de naranja en una garrafinita térmica y unos bizcoquitos de almidón de tapioca que había hecho la víspera. Comimos allí mismo, en la plaza, riéndonos de la simplicidad de todo aquello, y eso era lo que hacía todo aún más especial. Me contó que, después de que su esposa murió, nunca había vuelto a cocinar para nadie, y que, en ese día, al preparar esa comida, sintió una alegría extraña, como si estuviera cuidando de alguien de nuevo. Eso me tocó. No hubo besos, ni declaraciones, ni escenas de telenovela, pero hubo afecto, ese verdadero, que se construye en el silencio, en el cuidado y en la presencia, y yo, a su lado, me sentí exactamente donde debía estar. Después de ese segundo sábado, se volvió una tradición. Cada fin de semana nos encontrábamos en el mismo banco, cada uno llevaba algo, y pasábamos horas conversando, observando el movimiento, compartiendo recuerdos, silencios y risas. No fue un romance con grandes gestos o declaraciones, fue una construcción tranquila, segura, casi silenciosa. Mis vecinos comenzaron a notar. Claro, una llegó a preguntar, en broma, si estaba saliendo con alguien, y yo, sin saber muy bien cómo responder, solo dije, creo que estoy viviendo algo bueno, y era eso. Con el paso de las semanas, empezamos a vernos también entre semana, una visita en la casa del otro, un café al final de la tarde, incluso una ida al mercado juntos. No lo llamábamos noviazgo, ni le poníamos etiquetas, solo sabíamos que aquello nos hacía bien. Hubo un día, a finales de septiembre, en que él apareció con una bolsita en las manos y un brillo en la mirada. Cuando nos sentamos, sacó de dentro un pequeño radio portátil, de esos que se usan para salir, y dijo que lo había encontrado en el fondo de un armario. Funcionaba, sintonizó una estación que tocaba bolero, lo puso en el banco entre nosotros y nos quedamos allí, escuchando, sin decir nada. Después de 1 o 2 canciones, se levantó, me extendió la mano y me preguntó si quería bailar. Me reí. Le dije que la plaza estaba llena. Él contestó mucho mejor. Y allí, en medio de la plaza, en el mismo banco donde todo había comenzado, bailamos, con pasos lentos y torpes, pero con el corazón completamente en sintonía. Algunas personas aplaudieron,
Otras sacaron fotos, pero yo ni lo noté, porque en ese instante, lo único que existía en el mundo éramos él, yo y aquella música que sonaba como si hubiera sido hecha solo para nosotros. Después de ese baile, nuestra conexión pareció fortalecerse aún más. Empezamos a hablar sobre el futuro, sobre cómo queríamos vivir los próximos años, sin prisa, sin presiones, pero con cariño y un genuino deseo de compartir la rutina. Él decía que ya no quería pasar los domingos solo, y yo admití que la casa parecía menos fría cuando él estaba allí. Incluso llegamos a conversar sobre la posibilidad de vivir juntos, pero siempre con la cautela de quienes ya han vivido bastante y saben que todo a su tiempo. Era agradable imaginarlo, aunque no fuera para ahora, y, más que nada, era bueno saber que, a pesar de las heridas que cada uno llevaba, todavía se podían hacer planes, se podía atreverse a soñar, aunque el sueño fuera solo compartir un pan caliente en el desayuno. Pero fue justamente cuando todo parecía encajar, que algo extraño sucedió. En un sábado cualquiera, fui a la feria como siempre. Me senté en el banco un poco antes de lo habitual, esperando que él llegara. Esperé unos 10, luego 15 minutos. No era común que él se retrasara. Me levanté, caminé por la plaza, volví. Miré el reloj más veces de las que me hubiera gustado. Intenté llamar al número de su casa, pero nadie contestó. Me quedé allí hasta el final de la mañana. Regresé a casa con el corazón apretado, tratando de no caer en la paranoia. El domingo llamé de nuevo. Nada. El lunes, fui a la casa de él, una casa sencilla, con un pequeño jardín al frente. Toqué. Llamé. Nada. La vecina de al lado apareció y dijo que él había salido el viernes por la tarde y no volvió. Según ella, parecía tranquilo, como siempre, y dijo que se iba a dar una vuelta. Volví a casa desorientada. Pasé la tarde sentada en la sala, con el radio encendido, pero sin realmente escuchar nada. La cabeza me bullía de preguntas, de posibilidades. Traté de racionalizar. Quizás se sintió mal, fue a algún hospital, o tal vez algún familiar vino a buscarlo. Pero, ¿por qué no avisar? ¿Por qué desaparecer así? Los días siguientes fueron extraños. Una parte de mí quería buscarlo, llamar a hospitales, incluso a la comisaría, pero otra parte decía que tal vez se había ido por voluntad propia, y eso dolía más que cualquier otra hipótesis, porque no tenía sentido. Nada en su manera de ser indicaba que esto pudiera ocurrir. Ni una pista, ni un indicio. Era como si se hubiera evaporado, llevado por el viento. Lo único que me quedaba era ese radio portátil y el papelito con su número, que ya lo sabía de memoria. La semana siguiente, volví de nuevo a la plaza. Me senté en el mismo banco, sin tener muchas esperanzas, y permanecí allí durante horas, observando, esperando, recordando. Algunas personas pasaron, me saludaron, y una hasta comentó, ¿dónde está tu compañero de banco? Sonreí con timidez. Respondí que él no pudo venir, pero en el fondo, ya sabía que él no vendría. Durante un tiempo, regresé allí cada sábado, no por esperanza, sino porque ese lugar se había convertido en mi punto de memoria. Nunca más tuve noticias de él, ni una carta, ni una llamada, ni explicación alguna, y eso, hasta hoy, es lo que más me acompaña, porque compartimos algo tan real, tan simple y sincero, y, sin embargo, quedó incompleto, como si el capítulo hubiera sido arrancado del libro antes del punto final. Con el tiempo, fui aceptando que quizá nunca sabría lo que realmente pasó. La gente me decía que era para seguir adelante, que era mejor guardar los recuerdos bonitos, y yo hasta estaba de acuerdo. Pero hay cosas que no se olvidan solo porque te manden olvidarlas. Seguí viviendo, claro, mis días volvieron a su ritmo habitual, pero algo había cambiado. Era como si esa breve historia hubiera dejado un nuevo espacio dentro de mí, un espacio que no dolía, pero que tampoco se cerraba. Empecé a encontrarme sonriendo sola, recordando pequeños detalles,
la forma en que él se ajustaba los lentes, la risa contenida cuando contaba chistes tontos, el cuidado con el que cortaba el pollo en su comida casera. Esos recuerdos se convirtieron en parte de mi rutina, como si él aún estuviera un poco cerca. Nunca volví a conocer a nadie. Y ni siquiera sé si lo quiero, no por tristeza, ni por resentimiento, sino porque siento que lo que viví con Armando fue algo raro. No hubo grandes promesas, ni planes grandiosos, pero hubo presencia, hubo afecto real, hubo verdad. A veces, cuando escucho un bolero en el radio, me descubro mirando al vacío como si él apareciera en la puerta con aquella pequeña bala de menta en el bolsillo. Y, quién sabe, la vida me enseñó que algunas cosas simplemente suceden y otras simplemente dejan de suceder, sin explicación. He pensado en escribir esto aquí muchas veces, pero nunca me parecía que tuviera sentido. Hoy, con el tiempo pasando y los bancos de la plaza cada vez más vacíos, sentí la necesidad de dejarlo registrado, porque aunque él nunca regresó, ese día que pasamos juntos fue uno de los más hermosos de mi vida. Algunas personas que han escuchado esta historia me preguntaron si no creo que él pudo haberlo inventado todo, o si tal vez tenía algún secreto, otra vida. He pensado en ello, claro, pero, sinceramente, ¿qué importa? Lo que él fue para mí en ese día, y en los pocos encuentros que tuvimos fue real, y a veces, eso basta, porque hay personas que pasan años a nuestro lado y no nos tocan ni la mitad de lo que alguien puede tocar en pocas horas. Y Armando me tocó con suavidad, con cuidado, con verdad. Nunca necesité preguntar si me quería, porque yo lo sentía. Nunca tuve que escuchar una promesa, porque su sola presencia lo decía todo. Entonces, aunque se haya ido de repente, aunque nunca regrese, lo que vivimos está conmigo, y no hay misterio que lo borre. Hoy en día, aún paso por la plaza, a veces solo para sentarme un rato, ver el movimiento, escuchar a los niños, oír el radio que llevo en el bolso. Cambié de banco, no por dolor, sino por respeto a ese espacio que se quedó siendo nuestro. Sigo llevando mi café con unos bizcoitos y, de vez en cuando, imagino lo que él diría al ver las cosas nuevas que han surgido allí, la señorita que vende jugo natural, el señor que ahora toca acordeón los fines de semana, y entonces sonrío, porque hay recuerdos que no necesitan ser desenterrados, ni descifrados, solo necesitan existir. No sé si se fue por elección o por destino. No sé si está bien, si aún escucha bolero, si todavía me recuerda, pero sé que, por un día entero, la vida nos dio la oportunidad de descubrir que el amor no tiene edad, y que, aunque se vaya sin decir adiós, puede dejar marcas que nunca desaparecen. Nunca volví a hablar de eso con nadie de mi familia. Mis hijos notaron que andaba más ligera por un tiempo, pero nunca pregunté si se dieron cuenta cuando volví a estar callada, y quizá ni siquiera necesitaban saberlo. Ese pedacito de mi historia es solo mío. A veces pienso que, si se lo contara a alguien, parecería inventado, porque fue tan redondo, tan hermoso y tan, de la nada. No hubo discusiones, no hubo despedidas, no hubo final. Fue solo un encuentro entre dos personas que, por unas horas, se recordaron lo que es sentirse vistas, escuchadas, cuidadas. Y aunque ya he vivido muchas cosas, nada me marcó tanto como ese día, no porque fuera triste, ni mágico, ni imposible, sino porque fue real, simple, de la manera en que las cosas verdaderas suelen ser. Si alguien lee esto y piensa que ya es demasiado tarde para algo, solo puedo decir, no lo es. La vida es extraña, cambia de dirección cuando menos lo esperas, y a veces, lo que parece una charla trivial en un banco de la feria puede ser exactamente lo que el corazón necesitaba. No sé por qué se fue, no sé si algún día lo sabré, pero lo que sé es que, por un breve momento, me permití sentir, vivir, reír, bailar y hasta enamorarme de nuevo. Y eso, para mí, basta. Nunca hubo explicación, nunca hubo un cierre, pero hubo amor, y eso, hasta hoy,
Me acompaña, como una canción que suena a lo lejos y uno no sabe de dónde viene, pero la reconoce al instante.